31 de octubre. Si uno hace un repaso más o menos de lo que es la concepción de Halloween, lo que se festeja en algunos países, sería como la víspera de Todos los Santos, ¿no? Como para decirlo de una forma, bastante simplista, casi wikipedista. No en todos los países del mundo esta tradición está bastante acuñada. De hecho, en Latinoamérica, por lo menos acá en Argentina, nosotros la hemos visto pasar. Siempre, quizás a la distancia, uno la interpreta como una de esas tradiciones que nos llega por las películas, primero. Quizás hasta por Halloween, por aquella película de finales de los 70, la de Michael Myers. Pero después es algo que hemos visto a través de, qué sé yo, la comunicación cultural, de un programa, de un documental, pero mucho de las pelis y más que nada de las películas de terror de los 70 en adelante, de ese concepto de Halloween que cambia, donde uno se personifica con algún personaje justamente de terror, de horror, de películas, de tradiciones, de acervo cultural, y donde también los niños van casa por casa. Hemos sido criados de alguna manera con esa imagen de el dulce o truco, golpean la puerta, se llevan algo. Las casas, generalmente, más que nada en los Estados Unidos, quizás la referencia principal que tenemos, se decoran también para la ocasión, ¿no? Las calabazas, hay una venta de calabazas, obviamente, que para el 31 de octubre explota en Estados Unidos, y uno más o menos lo va acomodando también de acuerdo al clima, porque estamos hablando de un clima distinto, el que se vive allá, por eso tienen navidades blancas, y nosotros estamos con la ensalada rusa y 34 grados un 24 de diciembre. Pero es una tradición que, creo yo, como lo puede ser el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, o el Valentine's Day, o el San Valentín, están llegando y tienen un poquito más de peso en los últimos tiempos. La verdad, no es que no imagino, pero es raro pensar quizás en casas acá en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, Córdoba, donde sea, luqueadas para Halloween. No quiero decir que no pase esto, 1, 2, 3 años, que uno pueda tomar tradición de otro lugar. A mí, primero, no creo que sea una apropiación de la celebración, y tampoco creo que sea esa mirada así paya de decir, bueno, todo lo que hacen en Estados Unidos acá sirve y lo aplicamos, porque también cada uno tiene sus tradiciones. No creo que el Gauchito Gil tenga mucho peso en Arizona, por ejemplo. Pero bueno, son cosas locales, en este caso regionales. Pero de alguna forma se va metiendo un poco más ese concepto de Halloween a través de las fiestas, quizás no a través de la decoración de los hogares, pero sí a través de ciertas celebraciones que se hacen a veces en boliches, en bares, en algunas casas cuando se podía, inclusive sobre esta fecha especial que da un poquito de ese miedo divertido, porque creo que está construida también la historia en cuanto a eso, o al menos pasó a través de los años, como esa historia del susto que da gusto, ¿no? Eso es Halloween. Nosotros, más allá de que no la tengamos en Argentina tan instituida, nos queremos meter acá en Charlatown, aprovechando este mini dossier que vamos a hacer sobre Halloween, pero vinculado a edificios donde se crea música, arte, donde se hace entretenimiento y donde en teoría han sucedido eventos extraños, paranormales, aquellas cosas que el ser humano no puede explicar, puertas que se cierran, algo que si yo te lo cuento a priori parecería justamente un cuento para niños. Cosas que vos decís, ok, se cerró la puerta, pero no, fue el viento, no puede ser nada. Es lo que primero pensamos todos. Nos cuesta creer o llegar a esa instancia de, no, hay un espíritu, alguien que nos cerró la puerta, el ruido de pasos. Creo que muchos, o algunos, o algunas de ustedes, quizás sintieron alguna vez ese toquecito en el hombro, cuando uno está dormido, creer ver algo que no vimos, pero ¿qué pasa? Nuestro raciocinio hace pensar, hace creer que no es real, que eso no está pasando, porque necesitamos como una comprobación empírica mucho más fuerte y mucho más frontal. Más allá de todo eso, hay lugares donde se crea música, donde se crean otro tipo de actividades artísticas o de entretenimiento, donde sí han sucedido cosas, y quienes afirman haber sido testigos de este tipo de fenómenos paranormales son algunos músicos, productores, ingenieros y también la gente que trabajaba en esos lugares. Nosotros hicimos este petit dossier muy breve, muy cortito, aprovechando que mañana es Halloween 31 de octubre, para hablarte de 4 estudios de grabación de acuerdo a lo que dicen los libros, los testimonios y los protagonistas que pasaron por ahí, que están encantados, donde su estadía fue bastante problemática
y donde no fue cómoda por esto, porque los músicos generalmente, si es un estudio grande, algunos, y los vamos a ver, que son casi construcciones medievales, dan a creer todo esto. Son de muchas habitaciones, no es un hotel donde uno puede llegar a ver un conserje o tiene el desayuno continental a la mañana y decís, es raro que se meta un fantasma acá. Pero cuando la construcción ya data de 1400, 1500, año 1600, 1700, es como que si mirás para atrás decís, bueno, a ver, puede haber sido habitada por algo que tampoco damos crédito, que son los fantasmas. Pero vamos a repasar 4 y vamos a ver imágenes, no digo sorprendentes, no es un bloque paranormal. Vamos a ver imágenes majestuosas de estos lugares donde en teoría han sucedido cosas durante la grabación de algunas obras a través de los años. Vamos a ver el primero. ¿Sí? Este estudio se llama Clearwell Castle. Fíjense lo que es la edificación, es una locura. Esto está en Clearwell. Esto es Inglaterra, claramente. Y tiene el mote de ser el estudio de grabación que asustó a los Black Sabbath, lo cual para un fantasma es tope de gama, ¿sí? Asustar a Black Sabbath en el momento de Black Sabbath es bastante jodido. La banda de Ozzy fue hasta este lugar, fíjense lo que es el sitio, porque de día es una cosa. Ahora, de noche, igual pienso, ¿por qué alguien quisiera grabar ahí? Lugar tan grande, qué sé yo, desolador en un punto, porque encima al estar en el campo no hay ruidos, no hay ningún tipo de ruido, estás aislado. Entonces sí se presta más el oído a escuchar el golpeteo de una puerta. Decía, Black Sabbath fue a grabar ahí a 1973, lo que iba a ser el 5º disco de ellos, Sabbath Bloody Sabbath, en esta casa de estilo gótico que estamos viendo ahora a través de un dron, que fue construida en el año 1727. ¿Cómo sería el miedo que tenían los Black Sabbath de haber grabado ahí, de estar en la casa, que el baterista Bill Ward se fue a la cama cada noche? Y esto lo dice Ozzy en su libro, en Confieso que he bebido, que se lo recomiendo mucho si quieren divertirse un rato. El tipo se iba a la cama con un cuchillo en la mano, por las cosas que en teoría sucedían dentro del castillo. El guitarrista Tony Iommi dijo, una noche estaba caminando por el pasillo con Ozzy y vimos esta figura con una capa negra. Lo seguimos hasta la armería y ahí no había nadie. Las personas que eran dueñas del castillo sabían todo sobre este fantasma y dijeron, ok, si ese es el fantasma de fulano de tal, no te preocupes, no pasa nada. La banda grabó ahí y se fue muy rápido. La verdad es que sentían la presencia de figuras, Black Sabbath, digo, que yo soy el fantasma, lo veo a Ozzy y no pinto más. En 3 años no vuelvo, ¿sí? Bajen las persianas y el fantasma se asusta de Ozzy. Pero esto sucedió en 1973. Después fueron muchas bandas a grabar ahí, muchísimos artistas, a ver, no solo de música, incluso de orquestaciones, musicales, incluso hasta publicidades se han grabado en ese mismo lugar. Fíjense lo que es el castillo, está en las afueras de Clearwell, en Gloucestershire, lo que sería parte de la campiña británica. Es una construcción, insisto, majestuosa, ¿sí? Es abrumadora la construcción. Y ahí adentro metieron un estudio de grabación. Son muchísimos los artistas que pasaron y son muchos más los que no volvieron al lugar. ¿Por qué? Por lo que pasaba adentro, por los golpes, por los ruidos, por las figuras de capa negra, pero en teoría la gente que ya trabaja ahí dice que es algo común, que tiene que ver con antepasados que dan vuelta y que entienden que el lugar les pertenece. No joden, quizás se pasean en bolas con una capa, nada más que eso. Pero para alguien que no está acostumbrado a este tipo de experiencias, debe ser bastante, por lo menos particular. Nos encantaría estar ahí, en este estudio encantado, lo que debe salir el estudio. Si 1 hora de estudio en la Paternal te sale casi la mitad del páncreas, no me quiero imaginar poder grabar ahí adentro. Igual la inspiración que tenés ahí, podés hacer lo que quieras. De día, porque es el mismo lugar, 8:30 de la noche, 9:30, la verdad te la regalo. Este es el primero, si lo quieren buscar hay historias fascinantes, se llama Clearwell Castle, ¿sí? Y queda en Gloucestershire, en Inglaterra. Este es el estudio de grabación encantado número 1. Vamos a ir al número 2 y nos vamos a ir a los Estados Unidos, en este caso. No vamos a hablar de la casa de Sharon Tate, que si quieren después me refiero un poquitito a lo que fue, no la matanza de Charles Manson, sino lo que sucedió con esa casa. El estudio número 2 queda en Los Ángeles, queda en Hollywood, se llama The Mansion, y es un estudio un poco más conocido. Ahí lo van a ver. Se trata de la antigua casa del actor Errol Flynn. Estoy hablando de un actor de la década del 50, la década del 60. Esta casa, que vamos a ver ahora, después la adquirió Rick Rubin, productor discográfico, de haber trabajado con cualquier tipo de celebridad, desde Run DMC hasta Beastie Boys hasta Johnny Cash. Rick Rubin debe ser hoy de los
5 productores más importantes del mundo, sin dudas. Fíjese lo que es el sitio. Es amplio, es confortable, es luminoso, es cálido, en teoría. ¿Sí? En teoría. ¿Por qué? Porque, primero, la mística está en las paredes. Una vez fue utilizado como espacio de práctica por Harry Houdini. Sí, estamos yéndonos mucho para atrás en el tiempo. Ahora está reformado lo que estamos viendo, pero es un estudio que ya para comienzos del siglo XX había sido utilizado primero por el mago y después fue parte de las propiedades del actor Errol Flynn. El primer disco que se graba ahí es Blood, Sugar, Sex, Magic. De hecho, hay grabaciones de los Peppers dentro de ese estudio grabando en el año 1991. Pero las sesiones de grabación de ese disco, esto también dicho por los Peppers, parece que fueron por lo menos bastante extrañas. En este caso, el baterista Chad Smith estaba tan nervioso que se negó a quedarse a dormir. Y el tipo podía quedarse a dormir, las habitaciones, toda la mansión era de ellos el tiempo que la banda se quedara para grabar un disco intenso, que necesitaba muchísima producción. Pero decidió después de la segunda noche no dormir más. No todos los Peppers tuvieron la misma reacción. Ahora les cuento por qué. Flea, por ejemplo, dijo que había visto una figura envuelta en un sudario cada vez que salía a la noche a la parte de la piscina. Hay que entender que había mucha droga encima también, ¿eh? Uno después ya no sabe decidir, a ver, cuánto es metanfetamina, cuánto es fantasma. Los porcentajes son muy volubles, todo es muy variable. Pero en el caso de Chad Smith se fue. Flea dijo, prefiero quedarme adentro y no salgo más. Ahora, Frusciante, que estaba en el pico de su locura con las drogas, parece que estaba muy emocionado a la inversa de todos sus compañeros. Y de acuerdo a lo que cuentan las historias, parece que cuando Flea le decía que había visto un fantasma, el tipo salía abajo y se bajaba los pantalones. Y dijo, mira, si acá hay una forma de ahuyentar un fantasma, si viene y me ataca con el pantalón abajo, la verdad no es un fantasma, es otra cosa. Ningún fantasma atacaría a alguien que tiene los bolines al viento. Y el único que la pasó bien fue Frusciante. Frusciante lo hubiera pasado bien en un container lleno de rumanos también, ¿eh? Hay que entender que eran momentos muy turbulentos en la vida de él y en la vida también de los Red Hot Chili Peppers, pero es una casa gigantesca en Hollywood, muy requerida por muchos músicos. Recién estábamos viendo algunas imágenes de lo que es la consola y que también es un ambiente, a ver, paradisíaco para grabar. Estás lejos del quilombo, estás dentro de la mansión, tenés de cocheras hasta habitaciones. Miren lo que es la sala de estar. Es gigantesca, digo, para crear lo que sea es un espacio inspirador, pero muy inspirador. Pero sería como un estudio de lo que se entiende por los músicos encantado. Entonces graban rápido y se van. Gente grande, que gana mucho dinero con esto y que no se asusta de un camarín en Los Ángeles, pero sí se asusta de una casa muy grande. Se llama The Mansion. Si quieren buscar las historias en YouTube, hay algunas y muy interesantes. Vamos a ir al estudio encantado número 3. Este también queda en Los Ángeles. Igual el anterior que estábamos viendo es de Hollywood. Los Ángeles obviamente es un poquito más grande, no es solamente Hollywood. Y se llama Alley Music Studios, ¿sí? Sería como el estudio del callejón. Es lo que estamos viendo ahora. Es un estudio muy chiquitito donde ha pasado muchísima gente. Y Zach Bagan, que es un investigador de fenómenos paranormales muy conocido en los Estados Unidos, es muy famoso allá, lo vemos a Chad Smith hablar de ese lugar, ya que es un tipo que se interesa mucho por este tipo de actividades esotéricas. Decíamos, Zach Bagan pasó una noche explorando la mansión que posee en Las Vegas, que también funciona como un museo, en donde el cazador de fantasmas, ¿sí? Digamos, guarda algunos elementos bastante extraños. En el año 2008, Bagan llevó su programa de televisión, Ghost Adventures, para investigar este estudio, los Alley Studios en Los Ángeles, donde grabaron, para que tengan idea, Elvis Presley, Michael Jackson, John Lennon, Tom Petty, entre tantísimos otros. Es un lugar muy conocido, más allá que nosotros a la distancia no tengamos mucha idea. Allí, en teoría, encontraron el fantasma de una persona que se cree asesinó al jefe de operaciones de mantenimiento del lugar y se dice que el estudio está poseído por el espíritu no solamente de esta persona muerta, sino de muchos gatos que estuvieron viviendo ahí durante una cantidad importante de años, que los echaban y que regresaban a los 2 días. Vieron que el gato es un animal jodido, es complicado, no es el perro. El perro dice cucha, le haces con el dedo y por ahí se va. El gato no es así, el gato ya te analizó cuando le dijiste cucha, te analizó 20.000 veces y te sacó todas las fichas posibles. Pero parece que la casa era de ellos. Cuando llegaron a condicionarla para hacer un estudio de grabación, los rajaron a todos y algunos los mataron en el camino. Bueno, dicen que el espíritu de esos gatitos, justamente más del asesinato de este jefe de operaciones, está dando vueltas por ahí y que hace complicada la estadía de cualquier músico que se presente.
Historias fascinantes tienen lugares o edificaciones donde se crea música o se crea o se genera arte. Así que me parece importante esa cruza. A veces puede funcionar como inspiración, quizás funcione como inspiración. Y vamos a ir al número 4. Este también tiene una historia muy pero muy particular y también está vinculado con Black Sabbath, que es el Monon Valley Fishery and Recording Studios, que se encuentra en Gales. Esto no está en los Estados Unidos. Fíjense lo que es el lugar. Estamos viendo una panorámica preciosa del ingreso al estudio. No son convencionales, son estudios de grabación que se utilizan durante todo el año como estudios. En algún momento pueden variar, se hace alguna celebración, alguien lo puede alquilar para hacer una fiesta, pero esto está en Gales, en la campiña, totalmente retirado de la ciudad. Vamos a hablar de Ozzy Osbourne otra vez. Yo ya no sé si son los estudios o es Ozzy el que lleva a los bichos raros a este tipo de sitios. Cuando Ozzy tiene que grabar su primer disco, en 1980, que es Blizzard of Oz, decide hacerlo en este estudio. Fíjense lo que cuenta la historia, y esto no lo digo yo, sino van a ver quién es el que acredita lo que estoy contando. Ozzy fue con todo el equipo, obviamente. Dentro del equipo estaba el guitarrista Randy Rhoads, que comienza a trabajar con Ozzy a partir de justamente esa primera placa. Junto a Randy Rhoads también va el bajista Bob Daisley y va un técnico de batería que era Spencer Trek. Parece que decidieron realizar una sesión con tabla Ouija a medianoche. Son músicos drogados. A ver, piénsenlo desde ahí. Año 1980, nadie puede pensar que baje un espíritu y le corte una cinta, la verdad. Si estás ahí medio pasado de copas, esperando gente que no llega, creo que la oportunidad de jugar una Ouija al lado de Ozzy, a ver, darle un pase a Messi y hacer una Ouija con Ozzy, creo que son dos prioridades en la vida de cualquier ser humano de bien. Pero sucedió esto es lo que dice Bob Daisley. Después de un tiempo de hacer preguntas y obtener respuestas de sí y no, al parecer, el indicador de la Ouija marcó la palabra Randy, seguida de You are going to die. Todo separado en letritas. Randy, vas a morir, básicamente sería una traducción coloquial. ¿Qué es lo que sucedió? El músico iba a morir 2 años más tarde, Randy Rhoads. Después de haber jugado esta sesión de Ouija en el año 1980, murió de una forma bastante estúpida. La Ouija no tiene nada que ver. Si Randy Rhoads no se subía a la avioneta de un cocainómano, es probable que todavía lo tuviéramos tocando. No fue la decisión que tomó. La avioneta quiso pasar cerca del micro de gira que Ozzy tenía estacionado en una finca, creo que en la Florida, y le pegó con el ala al techo del micro. Al micro lo parte en dos. De hecho, Ozzy y Sharon, su mujer, estaban durmiendo con el resto de la crew adentro del micro, y cuando salen del micro ven la avioneta estrellada contra lo que sería la entrada al garage de la estancia, y no sabían que estaba Randy Rhoads ahí arriba porque no le dijo a nadie. Randy Rhoads aceptó la invitación del piloto de la avioneta con la encargada del vestuario de la gira de Ozzy, y obviamente junto al piloto ambos terminaron muertos. Ahora, ¿qué es lo que cuenta Bob Daisley en su autobiografía, en su libro de memorias? No nos gustó mucho el ambiente del juego, de la Ouija, así que nos detuvimos. Rompimos el vaso, tiramos las letras de papel del alfabeto al fuego y después echamos sal sobre la mesa. Esto lo cuenta Bob Daisley. Lo más loco de todo esto es que después de que la Ouija escribiera Randy, vas a morir, you are going to die, Randy moriría 2 años más tarde. Insisto, la Ouija acá tiene un 5% de participación, me parece a mí, pero esto sumó obviamente muchísimo más mito a un estudio que al día de hoy se sigue utilizando, que tiene toda esta carga más esotérica que mística encima, y que sigue siendo un sitio de peregrinaje para artistas nuevos que quieren ir a registrar algo ahí porque saben que hay una vibra especial y particular. Cuando decía al comienzo de este mini dossier que hay otros lugares acondicionados para grabar y que han tenido historias nefastas, vamos a hablar de lo que era mínimamente la casa donde Sharon Tate se hospedó en Hollywood, también en Los Ángeles, y que tuvo, digamos, el epicentro de una de las noticias más cruentas de finales de la década del 60, que es el asesinato por parte de acólitos y acólitas de Charles Manson de toda la gente que estaba en la casa, que si mal no recuerdo eran 5 personas, con Sharon Tate, la actriz, esposa del director Roman Polanski, que no estaba en Estados Unidos, estaba filmando en Europa, y también de un chico muy joven que trabajaba como guardia de seguridad. ¿Qué es lo que sucedió? Terry Melcher, les cuento un poquitito la historia, era un gran ejecutivo con mucho peso en la década del 60 de la industria musical en Estados Unidos. El tipo recibe por medio de Dennis Wilson, uno de los Beach Boys, el demo de un jovencito que había salido de la cárcel hacía nada menos que 1 año, llamado Charles Manson.
Manson era un gran amante de la música, era realmente un gran amante de la música en el marco del folk de la década del 60. Cuando Manson le da a Dennis Wilson un demo de 3 canciones, Dennis Wilson, que era, Top of the Pops, en aquel momento Beach Boys, para 1969, era una banda famosa mal, digo, a nivel mundial y en Estados Unidos, obvio. Para que tengan idea, no hablamos de una banda que estaba peleándola, estaban súper arriba. Entonces Wilson, que tenía mucho poder de decisión, le dice a Terry Melcher, mira, escúchate el demo de este pibe que viene a casa, trae unas chicas que no hablan, con cara rara, parecen duras, se queda ahí, no hace nada, tiene carisma, me da un poquito de miedo, pero bueno, es músico, debería ser una buena persona. Terry Melcher escucha las grabaciones de Manson y dice, no me gusta, la verdad. De hecho hay canciones de Charles Manson, podemos escuchar alguna, te metes en Spotify y vas a escuchar alguna canción folk de Charlie. Y Melcher le dice que no sirve. Wilson le dice a Manson, mirá, la verdad que no les gustó lo que vos mandaste, así que por ahora no creo que haya chances. Manson no se tomó bien la negativa de Dennis Wilson y dice, ok, vamos chicas, se va con todas sus acólitas, vuelve a ese rancho que estaba teniendo en las afueras también de Los Ángeles, que era un viejo estudio de grabación de cine que estaba siendo utilizado por él y por la gente que lo acompañaba como lugar para caer parado. ¿Por qué llega a ese lugar Manson? Porque hace un acuerdo con el arrendador del sitio, de este rancho alejado, un señor de casi unos 70 años, a cambio de sexo. Es decir, lo que dice Manson es, si vos dejás que nos quedemos acá, las chicas te van a saber complacer. Entonces el señor que se encuentra con este regalo de golpe, veía que eran hippies, el hippismo era visto con buenos ojos, hay que interpretar eso también, le dice, bueno, quédense, no hay ningún problema. En el medio había orgías, mucha escucha de los Beatles, LSD, que era la droga de moda en aquel momento, reuniones de marihuana, salían a correr por los campos. Parecía que era un grupo de hippies alegres y no tenía mucho más que ver con eso. Pero Manson, que era un chiquito muy inteligente, muy vivo, obviamente con un genio del mal, decide tomar revancha y venganza de Terry Melcher. Y la casa que estaba en Rodeo Drive, de Terry Melcher, ya no era de él. Entonces la estaba utilizando Sharon Tate con algunos amigos y amigas para pasar algunos días ahí mientras su marido estaba filmando en Europa. ¿Qué es lo que hace Manson? Envía a algunos chicos y chicas dentro de su séquito a tomar venganza contra Terry Melcher. Él no sabía que estaba Sharon Tate en la casa. Nadie sabía que eran otros los invitados. Fue a matar a un ejecutivo de la industria musical. Cuando llegan esta manga de zombies desarrapados, se encuentran con otra gente, pero ya el cometido lo tenían en la cabeza y terminan asesinando a una Sharon Tate que estaba a menos de un mes de dar a luz a su primer hijo y a la gente que estaba en la casa. Pero no solamente es cruento lo del asesinato, es cruenta la forma del asesinato, lo brutal, porque son asesinatos a cuchillazos. Esto termina en la prensa, es un gran escándalo dentro de lo que era la esfera de Hollywood. Y cuando se dan cuenta que era Manson y sus acólitos, ¿saben cómo se dan cuenta? Porque Manson y algunos de sus seguidores prenden fuego un camión. Cuando prenden fuego el camión que estaba cerca de la finca donde paraban, va la policía y la policía dice, lo más cerca que tenemos del camión es esa estancia de ahí, vamos a preguntar. Cuando llegan a la estancia se dan cuenta que pasaban cosas muy raras ahí adentro y se lo llevan detenido por el incendio del camión. No sabían nada, ni que habían asesinado a Sharon Tate y a sus invitados, ni tampoco que habían asesinado a un matrimonio que era dueño de una cadena de supermercados, que era el matrimonio La Bianca. ¿Sí? Ahí sí va Manson. Ahí va Manson, él los ata a los dos, a la pareja, y él se va. Y decide que él no iba a matar. De hecho, no mató a nadie Manson. Lo mataban la gente que lo acompañaba. Pero cuando lo detienen por el camión incendiado, nadie sabía que era por eso, ni siquiera Manson. Cuando le hacen una pregunta a una de las chicas que estaba con él, que tenía 14 años y le hacían pasar por 16, la chica que venía con una ingesta de LSD hacía un año, piensen que toda la gente que acompañaba a Manson eran chicos y chicas jóvenes que provenían de hogares o monoparentales u hogares rotos. Entonces viajaban por los Estados Unidos, el hitchhike era una condición muy clásica, el hacer dedo, y viajaban a Los Ángeles. Todavía estaba ese concepto de la meca del entretenimiento, de si la queremos pegar o en el mundo del cine o el mundo de la música en aquel tiempo, incluso el mundo de la poesía, el lugar para hacerlo era Los Ángeles. Entonces hacían dedo, llegaban a esta ciudad muy grande, algunos y algunas a San Francisco, y ahí es donde lo conectan a Charlie Manson, que había pasado 6 años en Cana por vender marihuana, entra en 1961 a prisión y sale en 1967. Claro, Manson cuando sale
ve un mundo distinto al que entró. Piensen que Manson ingresa a prisión con esos anteojos grandotes del año 61-62, pre-muerte de Kennedy. Cuando sale, tenía todos esos caramelos disponibles, gente muy vulnerable y con la voluntad muy frágil. Y el tipo, que era muy bueno de palabra, decide comenzar a hablar y se erige esta figura de falso profeta. Una vez que esta chica, Diana, estaba con la policía y le dice, mira, ahí pasaron cosas raras, yo lo quiero contar pero tengo mucho miedo, ella lo cuenta, estuvo como un mes esperando que le pase el efecto del LSD porque no podía conectar, realmente no podía conectar, y cuenta lo que pasó. Mirá, estos muertos de acá fuimos nosotros, esta pareja de acá fuimos nosotros. Ahí es cuando lo abordan a Manson, que estaba detenido por el incendio del camión, y Manson termina aceptando todo y ahí le dan la condena de cadena perpetua. Primero le dieron pena de muerte y California va a, abolir la pena de muerte un año más tarde, hasta que llegó el juicio y todo, en 1971, le cambian la carátula, o la sentencia, en este caso, no es pena de muerte y es sentencia de por vida. Pero en realidad lo que termina generando todo esto es que desde los medios y desde la sociedad norteamericana, que había dejado de ser tan conservadora y que estaba aceptando el hippismo, los hippies son malos. El hippie es peligroso. Entonces eso genera incluso una ruptura en el movimiento hippie para decir, está bien, no somos Manson, somos hippies, pero la verdad que nosotros queremos la paz, es decir, tenemos el símbolo colgado casi pegado en la frente. Y se produce una especie de controversia muy importante desde la perspectiva de si el hippismo era un movimiento pacifista o tenía representantes totalmente retorcidos y perturbadores como Charlie Manson. ¿A qué voy con todo esto? Unos cuantos años más tarde, en 1994, Trent Reznor, otro tipo oscuro, intenso si los hay, decide grabar con Nine Inch Nails un disco muy conocido, quizás el más conocido de la banda, que es The Downward Spiral. ¿Dónde lo graba? En la casa donde fue asesinada Sharon Tate. El tipo dice, yo quiero grabarlo acá. Le dijeron, ¿sabés lo que pasó? Sí, claro, ¿cómo no lo voy a saber? Si lo sabe alguien que vive en Argentina, yo vivo acá, ¿cómo no lo voy a saber? Mirá que murieron 5 personas, una embarazada, está el aura negra de Manson, sí, quiero hacer el disco acá. Entonces lo que hizo Reznor es reacondicionar toda esa casa en Rodeo Drive para montarla como un estudio de grabación. Una vez que termina la grabación de ese álbum, el tipo se va y se lleva todo. Yo no sé la verdad si algunos fantasmas o espíritus torturados del pasado se pueden meter dentro de una melodía de 3 minutos. Lo real y cierto es que si uno escucha ese disco de Downward Spiral, es muy probable que de fondo escuche quizás una leve psicofonía. Un programa con un gran nombre, buena música y un conductor con un pelazo.